I am officially running for President of the United States. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists. Claramente está enfermo de la cabeza. Creo que es un genio también, es un manipulador. En cierta parte también se puede admirar un tío así, pero está completamente loco. These people are in their 80s, you know, falling apart. O sea, no quiero que nadie muera, pero digo, en plan, este señor no creo que le queda 4 o 5 años. O sea, así que para ir de presidente 4 años más, no le queda. Nobody It's clear that he's going through a cognitive decline. likes having celebrated international meetings Yo creo que tiene principios de demencia o algo. if you don't know what you want at the meeting. Joe Biden ya no es una persona, ya no puede andar, no puede hablar bien. Empiezas a decaer, por lo que veo no se le ve capacitado. Don't mess with the men in America unless you want to get the benefit. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al Politiquero. En 2016 ocurrió un hecho que cambiaría la historia de Estados Unidos y del mundo para siempre. Para sorpresa de muchos, Donald Trump ganó las elecciones y se convirtió en el 45º presidente del país. Más tarde, en 2020, se enfrentó a Joe Biden y perdió, en medio de acusaciones de fraude electoral y el asalto al Capitolio. Ahora, en 2024, parece que volverá a enfrentarse a Biden en unas elecciones en las que es el favorito, a pesar de ser el primer presidente de Estados Unidos en ser declarado un criminal convicto. Todo esto nos ha llevado a la calle para conocer la opinión de la gente en esta nueva serie de entrevistas. Os dejo con el vídeo. Si tuvierais que votar en las elecciones de Estados Unidos, ¿a quién votaríais? ¿A Trump o a Biden? Yo ahora mismo, sobre todo por tema de edad y por lo que se ha visto un poco de Biden, yo creo que ahora mismo, solo si fuesen las dos personas, yo creo que votaría a Trump, principalmente por la edad, porque se está viendo que Biden se olvida de las cosas, un poco, yo creo que tiene principios de demencia o algo, y yo creo que está siendo controlado por gente de su partido, que es la gente que le dice hacer las cosas, y que yo creo que Trump tiene un poco más de voluntad propia. Lo mismo que mi compañero. If it comes down to Biden or Trump, like we had last time, I'll be voting for Biden again, even though I don't like him in particular, but he's definitely the better option out of those two. Pues ahora tengo muchas dudas, porque ahora mismo, tal como está la situación, es que claro, el problema es que Joe Biden está consintiendo enviar armas en donde sea. Está complicada la pregunta, pero yo diría Joe Biden, queriendo no, pero no me queda más remedio. I prefer Joe Biden. Yo personalmente a Joe Biden. No, yo también. De hecho no sé ni si voy a votar ahora mismo, pero si tengo que escoger a alguien, pues obviamente que Biden. Insisto, lo que te decía al principio, es muy difícil votar por un político que no es del país en el que tú influyes directamente y vives. ¿Cómo ves su salud mental? ¿Crees que está preparado para dirigir el país más poderoso del mundo? Yo creo que, para mí no, yo creo que igualmente hoy en día, pese a la edad que tiene y desde que el principio que salió escogido, yo creo que lo dirigen personas del mismo partido político. Yo creo que él simplemente es la cara visible, pero yo creo que con lo que él tiene, lo que se supone que tiene, yo creo que no es consciente y no puede dirigir un país así por su voluntad propia. O sea, ¿crees que él es un poco una marioneta? Es lo que se dice mucho, que él realmente tampoco es la imagen del país, pero no maneja mucho tampoco. No, es un títere, básicamente. Tiene una edad, empiezas a decaer cuando llegas a esa edad y bueno, por lo que veo no se le ve capacitado. Pero bueno, al final tampoco lo veo trabajar, así que tampoco podría decirlo, pero esa es la impresión que da. I definitely think he's too old. I definitely don't think that either of them should be running for president. One due to age. The two are pretty old. I mean, they're it's both crazy. pretty old. Yeah, they're both old. No, I don't think that at all. I don't think Trump was. I don't think it's a U.S. problem in general. I think old white men typically are the problem everywhere you go. But man, yeah, you see, and who knows how much of what I'm getting exposed to is edited and shown in just a way to make him seem worse than it is. It happened with Mitch McConnell, the former Speaker of the House for the Conservatives, where he just, he went blank during an interview. Like, these people are in their 80s, falling apart. I don't know anyone who's in their 80s who's
sharp. A ver, yo cuando empezó a ser presidente sobre todo sí que salieron como vídeos de, bueno, me acuerdo precisamente de uno de él cayéndose como de las escaleras de un avión. Entonces, bueno, entiendo que esté delicado por su estado de salud, cosas así, pero mientras él esté capacitado mentalmente, por decirlo así, creo que lo más, bueno, que es lo más importante al final. O sea, no quiero que nadie muera, pero digo, en plan, este señor no creo que le queda 4 o 5 años. O sea, así que para ir presidente 4 años más, no le queda. It's clear that he's going through a cognitive decline, which is just natural for people as they age. It's just a natural process in life. Si tiene una edad ya bastante avanzada también, a veces también para la mentalidad es como algo positivo, ya que tiene muchos conocimientos y puede ser gestiona mejor las cosas que alguien más joven. Claro, o sea, tiene más experiencia y eso es un punto positivo, ¿no? Sí, yo creo que sí. No quiero decir que sea viejo en los años, sino debería necesitar pues algún tipo de ayuda para seguir adelante. Que no lo lleve él mismo, ¿sabes? ¿Por qué prefieres a Joe Biden que a Donald Trump? Para Joe Biden, lo que yo quiero y lo que yo estoy deseando es que él, siendo tan mayor, él es como la cabeza, una persona que está ahí pero que no haga ninguna decisión, ¿sabes? O sea, él solo es una imagen, ¿no? Una imagen del país y que hay otros detrás que saben, económicos, doctores, gente que saben y ellos hacen las decisiones, ¿sabes? En vez de él, porque ya él no tiene idea. Ya. Bueno, los dos no me parecen ninguna gran opción, la verdad, ni uno ni el otro. Votaría a Joe Biden porque no me parece que esté completamente loco, pero también creo que está totalmente incapacitado, entonces, pero sí, Joe Biden. Bueno, sinceramente tampoco es que esté muy enterada, entonces, claro, primero me tendría que repasar un poco todo porque es importante saber lo que estás votando, pero básicamente ha habido mucha polémica con Donald Trump, entonces creo que sería lo mejor quizás. Because he's not an aspiring dictator. No, yo creo igual, una persona que puede que tenga demencia no debería de estar gobernando uno de los países más poderosos del mundo, porque al fin y al cabo, si no tienes las capacidades para hacerlo, mejor una persona que a lo mejor no sepa tanto, pero que tenga la cabeza cuerda, a una persona que no sabe, que como ha dicho mi compañero, que se olvida de las cosas y lo son como una marioneta. Because I think broadly the biggest negative impact of Trump is how he's been instituting judges in courts that will have very long tenure and who will be setting legal precedent for cases like in a conservative manner. So I think there's going to be a long legacy from Trump that empowers conservative politics for a long time. I mean, judges live a long time. Hace su trabajo de político como tío de la tele, en plan, captiva a toda la gente, captiva a los tontos, como hace la tele, y pues los junta y hace lo que le da la gana. Sé que bueno, Donald Trump ha tenido muchas polémicas, algunas de sus opiniones, gente en mi alrededor no está muy de acuerdo con ello y pues pienso que sería más de acuerdo ir con Joe Biden. I think he's just very narcissistic and wants everything he can have for himself, include whether that be power, fame, resources. So I think that whether or not he intentionally is aspiring to be a dictator is a different question versus like basically being a cult leader that's aspiring to own everything he can. ¿Por qué crees que Donald Trump está loco? Creo que es muy obvio, ¿no? A ver, entre que casi empieza una guerra por Twitter, las cosas que dice, claramente está enfermo de la cabeza. Creo que es un genio también, es un manipulador. En cierta parte también se puede admirar un tío así, pero está completamente loco. La forma que actúa, la forma que se nota que todo lo que sale de su boca proviene de su ego. Y de verdad que no creo que se preocupe por la gente ni por Estados Unidos, se preocupa por él mismo y la imagen que quiere dar. Es como un personaje de la tele. ¿Quién creéis que va a ganar? Bueno, esta mañana he visto una noticia de que Donald Trump estaba como ganando un poco más
de aclamo, por decir así, entonces supongo que ganará él, si eso es verdad, porque tampoco estuvo como muy lejos de ganar la última vez, diría, entonces sí, eso. Wow, Trump tiene más para ganar ahora, insisto, no es que quiera o no, pero como está el escenario, no hay alguien que le haga una competición justa ahora mismo a Biden. Es que Biden se ha quemado al mismo su figura al final, porque no ha convencido a la izquierda y a la derecha le ha dado mucho para juzgar, criticar o poner en la palestra. Trump, creo que Trump. ¿Por qué? No sé, porque Joe Biden últimamente, a ver, ahora ya estamos viendo que está ganando Trump y solo viendo pues cómo ganó la última vez, lo que veo por las noticias que leo, en general diría que creo que va a ganar Trump, porque tiene bastante hipnotizada a mucha gente de ahí, entonces... Pero no sé, podría pasar cualquier cosa. Sí, yo creo que también va a ganar Trump, sobre todo ahora con el discurso que tiene él sobre las guerras y el posicionamiento que tiene. Yo creo que eso influye mucho porque la posición americana siempre ha sido un país donde han querido ser los reyes del mundo y siguen queriendo serlo. Entonces, cuando tengan un líder que más pone la mano dura y que más defienda la patria de su país y todo, yo creo que va a ganar Trump. I honestly don't know. I am not tuned in enough with the polls. I think polls are also they can be misleading depending on who's presenting the information. And I live here now, so I don't have my eye exactly on it like I used to. Yo creo que hay un empate técnico. ¿Por qué? Pues porque ahora tanto Donald Trump y Joe Biden pues están haciendo una pelea política que más o menos es igualitario, ¿sabes? Tal como están haciendo las mismas políticas ahora. ¿Qué políticas están haciendo? Bueno, tanto como lo que está pasando ahora con lo de enviamiento de armas y también lo del permiso de armas en Estados Unidos, que están consentiendo. Y además Joe Biden dijo una vez, que me acuerdo yo perfectamente, que prohibiría el armamento de Estados Unidos, pero tal como estamos yendo no lo ha cumplido. I have no idea. Trump, lo tengo claro. ¿Por qué? Por los motivos de antes, en plan, Joe Biden ya no es una persona, ya no ni puede andar, no puede hablar bien. ¿Sabes cuando pone el lector ese? Literal, no lo puede ni leer. O sea, ya fue, no es un líder. Así. A veces le pasan como notitas ahí para que Claro, sepa lo que tiene que decir. Sí, pero no se entera igual. Así que y la gente se nota estas cosas. Eso nunca se puede saber, ¿no? Pero yo creo que Trump lo tiene una sartén por el mango porque eso que es más contundente, más deciso a la hora de todo. Es más, ya fue el líder de Estados Unidos en su momento, aunque a la gente no le gustó tanto. Y ahora mismo Biden está en una situación que no le favorece. Entonces yo creo que Trump podría ser presidente. Trump parece que va a ir muy fuerte, incluso sus temas judiciales en Estados Unidos parecen no haberle afectado. Sí, parecen incluso haberle ayudado más bien, ¿no? Bueno, él tiene eso, Él dice que es una caza de brujas, que realmente no se le está juzgando justamente. ¿Tú qué opinas de sus juicios? Te recomiendo porque lo vi hace poco y que lo vea todo el mundo porque está interesante. Hay un documental nuevo de Netflix que se llama La Red Antisocial. Why do you think that Trump is the favorite to win the election? Well, I think polls are a little biased because it depends on who's participating in the poll, which oftentimes, at least for news organizations, depends on who engages with that particular news organization. I think polls, I don't know. I mean, I think that right now the war in Gaza has a lot to do with Joe Biden's lack of support and also the state of the American economy. So that probably has to do with why Trump is leading in the polls. La verdad es que no sé. Yo sé que lleva muchos años que ha ganado y ha seguido teniendo gente que le ha apoyado mucho, pero sinceramente no sé, no tengo mucha idea. Well, I guess fascism seems popular right now, and he's providing a voice for people who, I guess, maybe historically have felt that they were
unrepresented in government, you know, I guess. Like we've been like sort of touting democracy for, let's say, since World War II, you know, as like the meta for how a country should operate. And I think a lot of those people feel like, for whatever reason, they feel like their voices haven't been heard. And Trump finally, you know, is empowering them, I guess, in a way that they haven't been. Muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado. Si es así, podéis hacérmelo saber dándole al botón de me gusta y compartiendo el vídeo. No os olvidéis de suscribiros al canal y dar a la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos vídeos. También os dejo en la descripción del vídeo los links de mis otras redes sociales por si me queréis seguir para ver más contenido. Y sin nada más que decir, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.